Bueno, vamos a empezar porque acuérdense que el periodo es corto y hay mucho material para trabajar. Hoy les estoy compartiendo parte del texto que se los puse en el portal y se los mandé también al chat para explicarles cómo es que ustedes tienen que ir buscando en el libro. Lo que pasa es que esta es solo una visión parcial, pero ahí en el link que les puse, tanto en el chat como en el portal, ustedes pueden encontrar el libro. Yo no sé, no he visto en el listado, porque ahora ya tengo un listado en el portal, que son 25 personas, me parece, pero miren, tenemos solo 7 ahorita, ¿verdad? Entonces, para que Bianca, creo que era la compañera, si mal no recuerdo, que estaba en teología. Ella hizo favor el año pasado, sí, o el trimestre pasado, creo yo, de compartir el libro a través del internet, porque ella lo tenía. Yo lo tengo físico y estaba tratando de buscarlo en internet y solo encontré una visión parcial, pero yo les recuerdo que les había dicho que si alguien quería escanearlo o tenerlo, yo con mucho gusto se lo compartía. No sé yo si eso es posible, porque sí necesitan apoyarse con un material, con un manual. Y entonces, este es el que estoy utilizando. Ya se los había enseñado anteriormente. Esperen un momentito. Es este. Ya se los había enseñado anteriormente. Y ahí lo tienen todos los datos. Se los pasé hoy al chat y al portal para que vean si lo puede tener o si alguien quiere escanearlo. Yo lo que pasa es que no tengo el tiempo para podérselos escanear porque sí es bastante material lo de este curso. Entonces ustedes me dirán, pero por el momento no voy a compartirles las diapositivas porque necesito que ustedes se den cuenta cómo trabajarlo en el libro. Por ejemplo, en las diapositivas yo les hablé de los Toledot. Entonces, pero yo no puedo ir trabajando las diapositivas con el libro al mismo tiempo. Entonces, aquí tienen ustedes lo que son los Toledot, son las generaciones. Es un género literario que se va desarrollando en la Sagrada Escritura y decía yo que tenían la función de ser un puente, de llevar de una línea, de una época a otra época, es un puente. No necesariamente es histórico ni biográfico, sino que intenta porque acuérdense que la Biblia es una reflexión teológica. Entonces, lo que intenta es como ir enraizando como un árbol genealógico y que nosotros vayamos viendo, incluso lo utiliza Mateo y Lucas para darnos a entender que la persona de Jesús no aparece así por magia, ¿verdad? Sino que tiene todo un historial, una serie de ancestros que han estado, en este caso, en Palestina. Entonces, cuando nosotros estamos viendo Génesis, pues nosotros estamos viendo los orígenes. Y en esos orígenes, pues estamos viendo los orígenes de todo, los orígenes de la creación, los orígenes de la humanidad, los orígenes de la civilización, los orígenes del mal, pero obviamente son una reflexión ante la realidad que se vive. Acuérdense que hemos dicho ya muchas veces de que, de que primero todo eso fueron tradiciones orales que luego se pusieron por escrito, se recopilaron las 4 tradiciones que tenemos, la yavista, eloísta, sacerdotal y deuteronomista, se recopilaron, se unieron y la palabra que hemos utilizado es yuxtapuestas, se yuxtapusieron, o sea, casi se puso una encima de otra. Por eso, cuando tenemos piezas completas que pertenecen a una tradición oral, es importante que nosotros lo veamos como
como algo maravilloso, como una pieza antigua, maravillosa, que nos transmite no solo la fe, no solo su creencia, sino también la forma como pensaban, como se iban ellos, como ellos interpretaban la existencia. Entonces, la Biblia no solamente nos va a dar una información de Dios, sino que decíamos que también encontramos nuestra propia vocación, la realidad de Dios, la nuestra, y de alguna manera es Dios el que se va, que es por iniciativa propia, que se quiere dar a conocer, que se quiere manifestar. Entonces, los Toledot, que lo vimos en las diapositivas, son estas generaciones. Y entonces aquí en el manual este que yo les compartí, tienen ustedes las distintas generaciones. El Génesis, como son orígenes, pues empieza con el principio, que nosotros lo vimos en la introducción a la Biblia, que vimos el principio que es la generación del cielo y la tierra, o sea, la creación. Entonces, la fórmula a la que se refiere todo es, y que nosotros tenemos que ir captando como mensaje, es que todo ha sido formado por la acción creadora de Dios. Bueno, entonces, luego, aquí hay entonces toda una generación del cielo y la tierra. ¿Cómo? Es una interpretación, es una reflexión, es una fórmula que nos va diciendo cómo Dios va haciendo las cosas. Entonces tenemos el himno y tenemos la narración. Aunque son dos géneros literarios diferentes que pertenecen a dos tradiciones diferentes, nos está diciendo lo mismo, que es Dios el creador de la acción creadora de toda la creación, pues es Dios. Luego tenemos la generación de Adán. Hace 8 días me preguntaban, me decían, bueno, pues entonces, ¿cómo entendemos cuando vemos que solo pues aparecen en esa generación, aparecen directamente de Adán y Eva, pues aparecen solo Caín, Abel, Set, más adelante no aparece el nombre de ninguna mujer. Luego en el capítulo 4 nosotros vemos que Caín mata a su hermano Abel, se queda él solo y se va, y luego pues va a tener él toda una generación, ¿verdad? Entonces, la generación de Caín se va a desarrollar el mal, tenemos la prehistoria, pues se va desarrollando la civilización sin Dios, se va desarrollando la autosuficiencia. Eso lo va a narrar esa generación, el capítulo 5, que llega hasta la civilización. Es lo que vemos hoy. Entre más civilizados se supone que somos, más científicos, más autosuficientes, pues menos Dios. Eso está ahí en Génesis 5. Y entonces vemos que toda esa generación llega a la destrucción y tenemos con Noé, ¿verdad? Después viene la generación de los hijos de Noé. Y esta generación también, si ustedes se fijan, presentan solo nombres de hombres, Sem, Cam y Jafet. Entonces, ¿por qué? Porque estamos hablando de una generación patriarcal. Entonces, vean ustedes que en esta generación patriarcal es el hombre, acuérdense, estamos hablando de las tribus nómadas, entonces estamos en un periodo tribal muy primitivo, casi tal vez en el periodo de bronce, incluso antes tal vez, entonces de lo que narra la historia. Entonces, 2000 años antes de Jesús, 4000 años desde nuestro momento actual. Entonces vemos que también aparecen otra vez estos nombres, pero si ustedes notan un poquito, así como en Caín se desarrolla una historia sin Dios, eso es lo que va a pasar al final y por eso es la destrucción de Noé, aquí con Noé empieza nuevamente la regeneración. Son generaciones y entonces se regenera otra vez la humanidad a través de estos personajes. Y después aquí vamos a ver que de la generación de Sem, o sea, no salen de todas. Fíjense que, por ejemplo,
Adán, pues está Set, que se supone que va a venir esta generación de él, y por qué de Caín se va desarrollando la historia sin Dios, o sea, surgen dos. Y aquí tenemos a Sem, Cam y Jafet, y nos damos cuenta de la generación de Sem, no de todos, ¿verdad? Va a venir la genealogía de Terah. Eso lo tenemos en el capítulo 11. El que salió de Ur de Caldea es Terah, que es padre de Abraham. Entonces, esas son las generaciones. Y entonces, de esas generaciones, después viene otra generación y pongan atención de esto. Estas generaciones significan un pueblo que se va a desarrollar. Entonces, de la generación de Abraham, porque Abraham tiene a su primo Lot y todo, no hay biografías, no hay historias, simplemente nos está narrando la historia de la salvación a través de la genealogía. Entonces, de la generación de Abraham, pues no es que solo tuvo esos dos hijos, tuvo más, pero de los que van a salir los pueblos, va a ser de Ismael, el hijo de la esclava, que va a estar en el capítulo 25 del Génesis, y de Isaac, que es el hijo de Sara. Entonces, de estos dos van a salir dos pueblos, los ismaelitas, y en este caso, aquí nada más vienen dos hermanos, Esaú y Jacob, pero de la generación de Isaac va a salir estos dos hermanos, Jacob desde el principio queriendo los dos tener la primogenitura, y entonces de la generación de Esaú va a salir una lista de hijos, y de Jacob van a salir las 12 tribus. Entonces, esos se llaman los Toledot. Son generaciones, van a ser también trabajadas en el Nuevo Testamento, y para hacernos unir épocas con otra, y se fijan que generalmente están mencionando solo a descendientes hombres. No, como estamos diciendo, no se trata de una historia así como cronológica, históricamente fundamentada, sino es un recurso que utiliza la teología para unir una época con otra época, y al final lo que nos interesa es cómo se va a ir desarrollando la historia de la salvación. Entonces, el manual les da a ustedes explicaciones. Estos esquemas del Toledot, pues se ven como secciones separadas, como diferentes. Y la que va más desarrollada es la del diluvio, y obviamente o sea, los primeros 11 capítulos que los vimos en la introducción de la Sagrada Escritura. Pero la descendencia de Terah, no es que sepamos la historia de Terah, de qué le pasó y que, no, simplemente está la mención de que es padre de Abraham, porque lo que nos va a interesar es Abraham y su descendencia a través de Jacob y de sus hijos, que prácticamente, pues Jacob viene a ser como el bisnieto, porque el hijo es Isaac, y luego viene Esaú y Jacob. Entonces Jacob es el nieto, y las tribus serían como los bisnietos, si queremos ponerlo en nuestra mentalidad actual, ¿verdad? Entonces, a veces dice que estos Toledot, que son generaciones, introducen genealogías. De fulano de tal nació fulano de tal, y van dando todos esos nombres que pareciera que cuando las leen en la liturgia o nosotros como no entendemos, no le entendemos o no le damos la importancia a la función que tiene, pues como que la pasamos de largo, ¿verdad? Pero son fórmulas que van desarrollando como una esclava, como claves que se van dando, que se van uniendo una con otra, para ir dándonos cuenta que los personajes son históricos y que surgen por una relación realmente
humana importante, ¿verdad? Por ejemplo, pone aquí el ejemplo de Génesis 2, que es una tradición ya vista. Entonces, por analogía, nosotros tenemos que ir descubriendo que en el texto tenemos que ir como conectando las distintas narraciones con otra e irlo analógicamente comparando con las fórmulas. Por ejemplo, yo ahorita lo he hecho varias veces diciéndoles, Lucas, Mateo, en el Evangelio utiliza esta genealogía para que nosotros entendamos que Jesús no apareció. Eso es importante porque el tema de la encarnación es el hecho de comprender como historia de la salvación, como Dios mismo entra en la historia humana, pero esa entrada en la historia humana fue preparada desde Génesis 2, desde aquí, desde Génesis 2, 4a y 4b en adelante. Entonces, cuando dice, por ejemplo, que esta es una nueva narración, el 4a, que ahí termina el himno, por decir así, el 4b empieza la narración ya vista, que como estamos viendo está yuxtapuesta porque se puso inmediatamente después del himno, aunque pertenece a una tradición diferente. Entonces, pero se unió. ¿Por qué? Porque la temática es la misma. Los orígenes y las dos, aunque uno sea himno y la otra sea una narración, está hablando de la misma realidad. Es decir, que los orígenes del cielo y de la tierra, pues son obra de Dios mismo, que Él es el creador. Y entonces, ahí vamos viendo cómo el género literario de los Toledot quiere comunicar un mensaje peculiar. Y subraya, dice, la progresiva elección divina orientada a la realización del proyecto de salvación. O sea, que desde el primer momento ya está anunciándose la salvación de la humanidad. No es porque la primera pareja falló o no falló, la humanidad entera, si estos dos personajes, decíamos, Adán y Eva, no son nombres propios, sino que son, pues, es un genérico. Adán viene de Adamá, o sea, la humanidad creada de la tierra, y Eva, pues, la maternidad, la madre. Entonces, esas generaciones que se van desarrollando desde la humanidad ya tienen una elección divina. O sea que el tema de rechazar la realidad de que somos criaturas, creación, y por lo tanto rechazamos al Creador, no es cosa del último siglo y la última época, es desde el principio que la autosuficiencia, que se vuelve soberbia, se vuelve orgullo, se vuelve prepotencia, autosuficiencia, pues es la que no nos permite aceptarnos como una criatura, como una creación de Dios y tener una dependencia con el Creador. Y entonces, esta narración nos entra ya, nos pone como en la sospecha, ese Dios, ese ser es bueno o no, puesto que el mal que ahí se va desarrollando dice, no, pueden hacer uso de todo lo que hay aquí. Dios sabe que no va a pasar nada, no van a morir, sino que al contrario, se les van a abrir los ojos. Entonces, como que esa intuición de que podemos rebasar límites y que no nos pasa nada, pues de alguna manera ya es una autosuficiencia y un fundamentar nuestras acciones en nuestra inteligencia, en nuestro discernir desde nuestras propias capacidades. Y desde ese punto, pues ya somos independientes, ya hacemos uso de la libertad, pues
a nuestra, pues, a nuestro deseo. Entonces, pero ya desde el principio, gradualmente y continuamente, por eso hablamos de un hilo conductor que empieza desde el principio y llega hasta el final, ya se va transmitiendo la promesa. Entonces vimos en 3:15 del Génesis que no es a causa del pecado, sino a causa de nuestra fragilidad, que así somos, y de nuestra libertad, que la tenemos, y el uso equivocado o malo que hacemos de ella, que Dios mismo ya hace la promesa, se compromete con la humanidad en salvarnos. ¿Y cómo lo hace? Pues hay una pequeña, en el capítulo 3, versículo 5, está el tema de la sentencia que Dios hace a la serpiente, que la descendencia de una mujer va a aplastar su cabeza, la descendencia, no la mujer, la descendencia de una mujer. Entonces ya ahí hay ya una visión, ya hay un anuncio de salvación y de que el mal no va a tener éxito para siempre. Parece que lo tiene momentáneamente. Y entonces dice que los acontecimientos son narrados, los acontecimientos narrados van adquiriendo una estructura sistemática, o sea, como un sistema, un orden. Y entonces lo que acabamos de ver hace un momento son los 10 Toledot, que forman una fuerte unidad biológica que está entrelazada con secuencias cronológicas, es decir, trata de juntar una época con otra y muestra con precisión que en el horizonte, en el principio, como dice cuando es la vigilia pascual, en, con el cirio pascual, ¿verdad? El alfa y el omega, o sea, el principio y el fin es Dios, ¿verdad? Y entonces todo se va a ir narrando con ese sentido, con el sentido de las descendencias tienen esa primacía de la elección de Dios que va desarrollando la historia a pesar que en la narración puedan haber traiciones, engaños, mentiras. Todo eso forma parte de la historia humana, pero paralelamente a la historia humana se desarrolla el proyecto de Dios, que pues que Dios es Dios, ¿verdad? Eh, que digamos que las acciones humanas no bloquean ese proyecto, posiblemente lo dificultan, pero va desarrollándose esa historia. Esa sería una de las perspectivas del Toledo. Y la otra expresa también cómo va a ser el surgimiento de un pueblo que ustedes están viendo aquí en Génesis, los orígenes. No es un pueblo, es Teraj, está en Ur de Caldea, es el padre de Abraham, por circunstancias en viuda y entonces decide migrar. Y entonces está en una parte, si ustedes leen el capítulo 11, ahí estaba la cita, la parte final les va a dar todo ese contexto de cómo empieza la historia, hasta que llegan a Ur de Caldea y ahí es donde muere el papá de Abraham y ahí empieza realmente el encuentro que va a tener Abraham con Yahvé, ¿verdad? Y cómo la humanidad se va desarrollando por la misma providencia de Dios, o sea, no se va desarrollando por sus propias capacidades, sino Dios ya tiene el proyecto de hacer un pueblo. Pero aquí entonces, ¿cuáles son los temas? Y esto tiene que ver con el trabajo que tenemos que hacer, que es y que está en estos libros, el tema de las promesas y de las alianzas y de los anuncios mesiánicos. Por eso hace 8 días decíamos que el Génesis y el Pentateuco en sí
dan la clave de toda la interpretación de la Sagrada Escritura. Y entonces vamos viendo que el plan divino de salvación va avanzando a pesar de esas acciones humanas. Por ejemplo, la Torre de Babel, pues ustedes se pueden dar cuenta y lo vamos a tener dentro de 8 días, pues el domingo que viene. Pentecostés es la oposición. Pentecostés es la contraposición de la Torre de Babel. Es un error pensar que esta narración nos está dando el origen de todos los idiomas, pues es que no es un relato de ese tipo histórico, es la historia de la salvación y entonces la oposición de esa historia es nuestra soberbia, querer hacernos un nombre por nuestras propias capacidades, no entender nuestra creaturalidad. Ese es el problema de toda la escritura, no comprender nuestra dependencia, nuestra relación, que no es que Dios la necesite, la necesitamos nosotros. Entonces, ustedes se van a dar cuenta aquí en la Torre de Babel, pues que quieren hacer un edificio, una construcción con sus propias capacidades, con sus propias fuerzas, con sus propios elementos, con sus propias manos, para hacerse famosos y ser recordados en toda la historia. O sea, básicamente para tener un sentido de eternidad. Pero si ustedes se fijan, y por eso tenemos que recurrir otra vez hasta el Nuevo Testamento, la identidad la da Dios y lo tienen claramente en el bautismo de Jesús. Jesús tiene la respuesta de quién es Él y cuál es su misión en su bautismo. Cuando el Padre le dice, tú eres mi Hijo amado y en ti pues he puesto mi confianza. Entonces, la identidad la da Dios. Entonces, lo que vamos a ir encontrando aquí. En Noé, pues Dios le dio esa capacidad, esa identidad, y nosotros en Pentecostés, cuando celebramos la semana entrante, esa venida de Dios, que es el amor del Padre y del Hijo, pues entre nosotros, en nosotros, con nosotros, dentro de nosotros, pues esa celebración, nosotros estamos viendo ahí que es Dios quien nos da testimonio de quién es Jesús, pues que estoy hablando de Dios Espíritu Santo. Entonces, es Dios quien nos ilumina, quien nos hace que podamos discernir y vamos encontrando todos los discursos que Jesús hace en el Evangelio de Juan, diciendo la necesidad de Él retornar al Padre para que el Espíritu quede entre nosotros y dé testimonio de la realidad de Dios. Y para que con ese testimonio nosotros también testifiquemos a los demás. Entonces, cuando se dé la narración de Pentecostés, de Hechos de los Apóstoles, pues se va a decir de que habían de todos los lugares conocidos de ahí del Mediterráneo, de la media luna fértil, Siria, Persa, había de todos lados, y aunque hablaban idiomas diferentes, pues ellos entendían el lenguaje del amor. ¿Por qué? Porque estaban pues ahí inundados por ese espíritu de Dios. Mientras que aquí en la Torre de Babel, pues no, es la soberbia, es la autosuficiencia que hace que se vaya desarrollando la historia. Bueno, entonces quedan 5 minutos, no sé si tienen dudas. Eso era con relación a los Toledot. Luego tenemos aquí la arqueología que nos va dando otra capacidad y lo que me interesaba que para la otra parte, pues yo creo que en este pedacito de los 5 minutos o 4 que quedan ya, es el mensaje teológico para que nos demos cuenta de el contenido que nosotros tenemos que ir encontrando. No sé si tienen dudas, preguntas. Quiero ver cuántos. Tenemos 13 personas de 20, 13 conmigo, 12 de 25 que hay. Entonces, ustedes me dirán, ¿dudas, preguntas? ¿Nada? ¿Todo bien?
Licenciado, una pregunta. Dígame. En este caso, estamos viendo que prácticamente todo el contexto de lo que fue el Pentateuco, iniciando desde Génesis, fue prácticamente en el exilio de Babilonia. Bueno, eso en el exilio de Babilonia, les decía hace 8 días, la escritura del Deutero, o sea, de esa tradición, del Deuteronomio. Porque en esa, permítame un momentito, porque se pierden las promesas. Lo que estamos viendo en este momento es cómo desde el principio se va presentando las promesas de Dios y las alianzas. Ese es el trabajo y están las citas que tenemos que buscar en la escritura ayudados con este manual. Pero para eso tienen que entender el mensaje teológico del tiempo. Ahora, el Deuteronomio, solo el Deuteronomio, sí es un libro, básicamente, por eso se llama Deutero, segundo, nomio, segunda narración, segunda nómina, segundo relato, porque se tuvo que reinterpretar toda la historia de la salvación, pero es importante cuando uno descubre ahí que es a través de Esdras y Nehemías que encuentran los escritos y esto les da nueva esperanza al pueblo que estaba totalmente, pues, deprimido, destrozado, frustrado, porque se daban cuenta, pues, que por sus causas, por su libre albedrío, habían perdido todo lo que Dios les había dado y prometido. Habían roto la alianza, pero luego este Deuteronomio les vuelve a dar la esperanza, la paz, la tranquilidad, porque empieza Esdras y Nehemías a leerlo en público, los rollos que encuentran, y entonces, pues ahí se vuelve a reinterpretar la historia. Ahora, obviamente que la escritura se empieza, les dije yo, en el periodo de la monarquía. O sea, eso pues un poquito cuando ustedes vieron los manuscritos, se fueron dando cuenta cómo se fueron desarrollando. Entonces, se empieza a escribir hasta 1000 años después de todo esto, en el periodo monárquico, ¿verdad? Un poquito eso. Queda un minuto para que se corte y luego conectan. ¿Algo más? Jorge, ¿quedó claro? Bueno, buenas noches. Sí, buenas noches. Soy Américo, nomás para decirle que ellos me dijeron que me tomaran lo que es el coordinador de este grupo para saber y luego cuántas personas participen en este grupo para que envíe su nombre completo, lo voy a enviar a la escuela, me dijeron. Me tomaron en Bueno, cuenta. usted es Sí. el coordinador. Ajá, sí, a partir de aquí en adelante. Bueno, entonces Américo le encargo porque mire, tenemos 12 personas. Sí, los que están aquí, que envía su nombre al grupo que tenemos y luego voy a enviar un mensaje al ratito cuántos participan. Ok, muchas gracias. Vale, Entonces, cualquier cosa estoy a la orden. Buenas tardes, está bien. licenciada. Buenas tardes, Ivonne. Solo el doctor está ahí, pero está en una operación. Ok, Ajá, pero me dijo que le está avisando. muy bien. Gracias, gracias. A usted, gracias. Sí, todo bien, Jorge, y sí, y Miguel, buenas tardes. ¿Todo bien?